porque hay libertad que no es libertad, es libertinaje. Y hay algunos que creen estar libres, pero son esclavos. Como le dijeron a Jesús los judíos, se enojaron con Jesús. Juan 8:33. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Qué mentiroso que era. Cuando estuvieron esclavos en Egipto, estuvieron esclavos en los diferentes imperios que hubieron, los 4 grandes imperios. Cuando vino Jesús estaban bajo el imperio romano. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, no de la parte étnica, sino de la parte espiritual. En verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libre, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi Padre, vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. Ellos le contestaron y dijeron, Abraham es nuestro Padre. Jesús le dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un Padre, es decir, Dios. Jesús le dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él, el que me envió. ¿Por qué no entendéis lo que yo digo? Porque no podéis oír mi palabra. Y aquí la cosa se pone seria, ¿no? Soy de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Pero yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso vosotros no escucháis porque no soy de Dios. Cuando Jesús tenía que decir la verdad, la decía, a costa de cualquier cosa. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en la verdad. La verdad es la única cosa que libera al ser humano. Ustedes saben que con los hijos uno les enseña a decir la verdad, pero hay que enseñarle con ejemplo, porque hay padres que a punta de mentiras mantienen a los hijos tranquilos. Hay hijos que no quieren que los papás salgan a algún lugar, entonces se les dice que van a ir al médico, que van a ir a ponerse una inyección, cualquier cosa. Los hijos tienen que aprender a escuchar la verdad y a ser educados en la verdad, porque la mentira es muy fácil que se establezca en la vida de los chicos si nosotros no somos firmes en decir la verdad. Y a veces la verdad cuesta caro, pero preferible eso a que se esconda algo con la mentira. La verdad siempre trae libertad. Cuando se dice la verdad, seguramente va a haber disciplina, pero esa disciplina es para libertar, para restaurar, para sanar, no es para condenar. En la Escritura vemos varios ejemplos de libertad. La libertad de Israel de Egipto fue uno de los más grandes ejemplos de cómo Dios puede libertar a alguien o un pueblo que ha estado en esclavitud. 430 años de esclavitud. No era poco.
y cómo Dios se las ingenia para levantar un libertador. La verdad es que yo estoy impresionado con la vida de Moisés, porque fíjense la trayectoria. Su madre lo escondió en una canasta, lo puso en el río para que no lo mataran. Y fíjense que curiosamente, uno diría, ¿no? Curiosamente, casualmente, no hay nada de eso. El canastito con el niño fue a dar justamente a las manos de la hija de Faraón y se convirtió en un príncipe. Y fue muy querido por Faraón hasta que Moisés se dio cuenta quién era. Su identidad le empezó a llamar hacia su pueblo. Y él empezó a visitar su pueblo. Y cuando vio a un egipcio que castigaba a un israelita, él lo mató. Y desde ese momento tuvo que huir porque la mano le venía fuerte. 40 años tenía Moisés cuando huyó de Egipto. Y pasaron 40 años más en el desierto cuidando ovejas. Un seminario de 80 años antes de usarlo Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés usó cualquier tipo de excusa. No sé hablar, soy tosco, en fin, ¿por qué no manda a otro? Pero Dios lo había preparado. ¿Cómo iba a mandar a otro? Bueno, por fin le dice, si tú no sabes hablar, como él le dijo, te pondré tu hermano, que será tu profeta, será el que hable por ti. Pero yo te voy a enviar a ti. Después de cualquier discusión con Dios, finalmente accedió Moisés. Y ustedes conocen todos los milagros que ocurrieron para sacar a Israel de Egipto. Cuando Dios se propone hacer algo, no importa las condiciones en que esté la situación de un país, de una ciudad, de una familia, de una persona, porque Él sabe usar sus recursos. Nunca más en la historia humana hubieron los milagros que se dieron allí. ¿Ustedes se acuerdan? Todos los milagros que hubieron. El río se convirtió en sangre, la plaga de moscas, la plaga de langosta, en fin. Y luego, cuando Dios los saca de Egipto, con mano fuerte, cuando mueren todos los primogénitos de Egipto, Dios les permite salir. Y no salen con las manos vacías, salen con muchas cosas que los egipcios tuvieron que ceder para ellos, animales, riquezas, salieron, pero se enfrentaron a otro problema que era el Mar Rojo. Estaban todos contentos hasta allí. Cuando vieron la polvadera que venía detrás de ellos con el ejército de Faraón, empezaron ya las críticas a Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir aquí? Moisés alza sus ojos al Señor y le dice, ¿qué hago, Señor? Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que marche. Yo ya di la orden. Y al poner su vara sobre las aguas, el mar se abrió. ¿Ocurrió alguna otra vez esto? Nunca más. Un milagro tremendo. Yo no sé cuál era la impresión de los hebreos al pasar por las dos murallas de agua. Debe haber sido terriblemente temeroso eso, ¿no? Porque ustedes saben que el mar no es bajito. Así que enfrentarse a unas murallas de 20 metros de altura de agua no era fácil. Pero Moisés puede decirle al pueblo, los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volveréis a ver, porque se van a quedar en el mar. Y así fue.
Cuando Dios quiere libertar a lo suyo, no escatima nada. Y en este caso, el ejército de Faraón tuvo que perecer por causa de la libertad que Dios quería darle a su pueblo. Pero no fue fácil para Dios tratar con el pueblo. Y no es fácil para Dios tratar con nosotros, porque de repente nos damos por vencidos rápidamente y nos agotamos en nuestra esperar en Dios. Pero Moisés tuvo una paciencia tremenda. Después de cada milagro venía la queja. Primero que querían pan, Dios les dio maná. Después que querían carne, Dios les dio carne hasta salirle por las narices. Pero la queja seguía. Tenemos sed, Dios les dio agua. No se gastó su vestido y su calzado durante 40 años. Qué tremendo es Dios, ¿no? Pero la queja permanecía. Cuando desaparece la queja viene la bendición. Pero Dios tuvo que tomar medidas severas. Cuando mandó a los espías a observar la tierra que iban a conquistar, eran 12. ¿Cuántos volvieron con la noticia positiva? 2 apenas. Los otros 10 era pura queja. Son como gigantes, somos como langostas delante de ellos. Eran mentirosos también. Y Dios dijo, esta generación no va a poseer la tierra. Solamente 2 de ellos iba a quedar, Josué y Caleb. Y Dios se propuso hacer lo que iba a hacer. Y yo digo, Señor, lo que vas a hacer en este tiempo, hazlo conmigo, hazlo con nosotros. Porque Él lo va a hacer con o sin. Pero yo quiero estar con. ¿Tú también? Dios va a andar con los que quieran andar en lo que Él se ha propuesto. Por eso es importante entender lo que dice la palabra. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Ustedes saben que Pablo escribió varias cartas desde la prisión, porque él pidió ir a Roma cuando apeló al César. Lo llevaron a Roma. Vamos a leer primero el primer versículo del capítulo 8. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí se nos está diciendo que la verdadera libertad es cuando el Espíritu toma el lugar primordial en nuestra vida. Cuando ya no andamos más según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y cómo opera el Espíritu? En nuestra conciencia. ¿Ustedes saben dónde está la conciencia? ¿Nunca has tocado la conciencia alguna vez? Mi pastor me enseñó hace muchos años atrás que la conciencia tiene que ver con esto. Yo sé que Dios sabe que yo sé. Yo sé que Dios sabe que yo sé. La conciencia no siente, la conciencia sabe. Y te habla de lo que sabe, no de lo que siente. ¿Y qué usa la conciencia? Usa la palabra. ¿Te has dado cuenta que cuando vas a hacer algo que no está bien, hay algo que te habla, que te avisa? Y uno... Es como cuando suena el despertador en la mañana y tú no quieres escucharlo, le pones la mano encima. Así a veces hacemos con la conciencia. Cállate, cállate. Pero qué mejor alarma tenemos
para librarnos de cosas que tal vez podemos caer muy feo. En el versículo 18 en adelante dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos, gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Qué importante es entender que nuestro rol en la tierra, hermanos, está muy envuelto en esto de la libertad. ¿Cómo podemos proclamar al mundo que hay una vida diferente cuando tenemos verdadera libertad en nuestra vida? Cuando alguien está libre se nota. Cuando alguien habla con propiedad de Cristo se nota. Cuando uno habla mecánicamente también se nota, porque está repitiendo un rezo, algunas frases hiperconocidas, pero cuando se habla desde el Espíritu la cosa es diferente. Entonces la libertad de Cristo aflora en las palabras que vamos diciendo. En 2 Corintios capítulo 3, el apóstol nos explica un poco más de esto. Segunda Corintios capítulo 3, del versículo 12 voy a leer. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Qué maravillosa experiencia nos invita el Señor a vivir. ¿Cómo podemos ser transformados a la imagen de Cristo? Observándolo. Ustedes saben que hay hijos que quieren imitar a sus padres, y yo he notado en algunos hijos que hasta caminan como el papá, hablan como el papá, se ríen como el papá, porque quieren ser igual que el papá, o las hijas con la mamá. Es natural. Toda persona tiende a tener un modelo, un héroe, especialmente los niños. Pero nosotros tenemos un héroe maravilloso al cual imitar. Y vemos todo lo que Él hizo por nosotros aquí en la palabra. Y observándolo y mirándolo, no solo literalmente, sino a través del Espíritu, vamos, como dice Pablo aquí, vamos creciendo de gloria en gloria. Es importante que esto ocurra en nuestra vida. ¿Saben por qué la falencia de la iglesia? ¿Por qué la flaqueza de la iglesia? Porque no hemos crecido
Cuando no hay crecimiento, hay niñez, hay inmadurez, hay cosas negativas, como lo dice Pablo a los Gálatas. Vamos a ir a los Gálatas. Los Gálatas tenían una tendencia a volver a la legalidad de la ley, y Pablo los orienta a salir de eso. Capítulo 5, versículo 1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Anteriormente en el capítulo 4 viene hablando de la experiencia de Abraham con la esclava Agar, cuando Abraham cometió el error de querer ayudar a Dios. Por la edad que tenía, Sara era estéril, y Sara le ayudó también en esto, que se acostara con la esclava para que viniera ese hijo, pero no era el hijo de la promesa. Y ese hijito, ese error, a Abraham le costó caro hasta el día de hoy. Todo el pueblo árabe ha venido de allí. Isi, ¿qué otro grupo? Peligroso. Todos esos grupos han nacido de allí. Por eso dice Pablo, echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la promesa. Nosotros somos descendientes de Abraham, pero del hijo de la promesa, no del hijo de la esclava. Esto, espiritualmente hablando, tiene un sentido muy claro. Nosotros no hemos sido llamados a vivir bajo esclavitud, hemos sido llamados a vivir en libertad. Por eso en el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, escuche bien, toda la ley en una palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo esto, ¿no? Cuando uno ama de esta manera, está cumpliendo toda la ley. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Para remediar esto, Pablo dice en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahí Pablo menciona las obras de la carne, ¿cuáles son? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es muy serio esto. La libertad tiene que ver con quitarse de encima todas estas cosas. Mientras uno no se quita estas cosas de encima, va a ser esclavo de cualquiera de estas cosas. Que el Señor nos libre de todo esto que la carne plácidamente le gusta. La inmoralidad, la impureza, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo. ¿Existe esto en la práctica? Claro que existe. Y tristemente a veces existe en la iglesia. Tenemos que deshacernos de todo aquello si queremos vivir en una plena libertad. Una de las cosas que más le cuesta al Señor con nosotros es el carácter
y las relaciones. Jesús habló de las relaciones en un 80% por lo menos mientras estuvo aquí en la tierra. La orientación era justamente a vivir en una buena relación con su prójimo, con sus hermanos. Y cuando Él dice un mandamiento nuevo doy, eso rompía todo esquema, que os améis unos a otros como ustedes quieran, como yo les he amado. La vara quedó más alta todavía. El viejo mandamiento era amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ahora es ámense unos a otros como yo les he amado. Subió un poquito más la vara. Pero esa es la medida que el Señor usa para que la iglesia realmente esté libre de toda contaminación de carne y de espíritu. Y en Hebreos vamos a leer en el capítulo 10. Algo muy importante. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza o libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, aquí el escritor está usando la figura del tabernáculo. El tabernáculo que usaron en el desierto y después en el templo de Salomón es que habían 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote, y una vez por año y con un sacrificio perfecto. Era muy complicado por causa del pecado, pero ahora todo esto cambió. El escritor aquí dice, puesto que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne. Jesús, a través de su sacrificio, pudo abrirnos un camino para ir al Padre. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este camino fue el que Él abrió a través de su sacrificio en la cruz. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué hace Jesús en este momento? Él es nuestro sumo sacerdote. Él nos presenta ante el Padre como justos por causa de lo que Él hizo. Él es nuestro sumo sacerdote. Por eso dice el escritor, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Todo esto, dice el escritor, nos lleva a poder mantener firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Se dan cuenta que siempre termina en relación, porque Dios quiere que su familia esté relacionada como debe ser? Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Hoy día la iglesia lamentablemente tiene una situación difícil. Hay mucha anormalidad. Hay muchos que quieren hacer lo que se les da la gana participando en la iglesia. Pero la iglesia es un cuerpo, según la enseñanza del apóstol Pablo. ¿En un cuerpo cada miembro hace lo que quiere? Evidentemente que no. Todo el cuerpo está sujeto a la cabeza. Y la cabeza es la que ordena. Pero fíjense, hoy cualquier día, en cualquier momento, a cualquiera se le ocurre salir y hacer como piensa, como se le da la gana,
y piensan que todavía están dentro del plan de Dios. Hay muchas cosas riesgosas que hoy día se están haciendo en la iglesia. Y lo que Dios no quiere son kiosquitos. Dios quiere mirar a la iglesia. Y la iglesia tiene un orden ministerial. Dios es el que escoge y pone y ordena su casa. Y esto lamentablemente es violado muchas veces por la actitud del corazón de personas. Por supuesto que un día habrá que rendir cuenta de todo esto. Y a veces la cuenta tiene que rendirse aquí en la tierra. Y hay que tener mucho cuidado de que no nos halle el Señor haciendo nuestra propia voluntad, sino la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Jesucristo está en el trono, fue ganado ese lugar por Él porque Él venció al mundo. Jesús dijo, no teman, yo he vencido al mundo. ¿Cómo venció al mundo? ¿Qué es lo que es el mundo? El mundo es el hombre organizándose fuera de Dios, guiado, por cierto, por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. El mundo y todos sus deseos fueron vencidos por Jesucristo. Cuando Él fue a la cruz, venció a Satanás y todo su reinado. Por eso Satanás quería asistir a la muerte final del Hijo de Dios, pero se encontró que esa muerte fue terrible porque lo derrotó finalmente. Cuando Cristo murió en la cruz y dijo, consumado es, está todo listo, fue porque el Padre aceptó el sacrificio perfecto que presentó Jesús. Y entonces el Padre de inmediato le concedió toda autoridad. Y Satanás sabe eso. Satanás sabe que Cristo Jesús, como Señor, tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y todos los que son llamados a su reino pueden gozar de plena libertad en Él. Fuera de Él no hay libertad. Fuera de Él va a haber un mundo terrible de confusión y de cualquier cosa menos de lo que Él tiene para nosotros. Así que tenemos que gozarnos cuando estamos en el lugar que corresponde en Cristo Jesús. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es fácil discernir los que son y los que no son, porque los que son de Cristo siempre van a tener la tendencia al orden, a estar bajo autoridad, bajo dirección, bajo el señorío de Cristo. Los que no andan según la verdad siempre van a esquivar esto y van a hacer lo que se les da la gana. Así que hay que tener mucho cuidado porque en este tiempo muchos se levantarán. Jesús lo dijo, se levantarán en mi nombre, habrán falsos profetas, falsos maestros que dirán vengan aquí, miren allá, pero no le creáis porque aún no ha llegado al fin. Hermanos queridos, la libertad para nosotros, que sepa, el Señor quiere darla a nosotros permanentemente. La libertad no es una emoción, es un hecho, es un estado, como el gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza, dice el salmista. Pero el gozo no tiene que ver con un momento, tiene que ver con un estado. El gozo es más que una alegría pasajera. El gozo es un estado de paz, de armonía dentro de nuestro ser con Dios. Cuando estamos en paz con Dios y en armonía con Él, hay libertad plena en nosotros. Amén. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En eso tenemos que permanecer. A veces alguien me dice, ¿cómo usted puede aguantar tantas cosas? Uno no aguanta nada. El que nos hace soportar las cosas difíciles es el Señor. Si fuera por nosotros nos moriríamos al segundo día. Pero Él es el que nos da la fortaleza
Imagínense Moisés cuántos años tuvo que soportar a un pueblo rebelde que quería salir con la suya, pero Dios mantuvo la línea. Todo el que se levantaba contra Moisés tenía un problema muy serio con Dios. Algunos se los tragó la tierra, otros murieron y otros tuvieron la lepra. Porque levantarse contra la autoridad de Dios es muy grave. Es levantarse contra Dios mismo. Se puede pecar contra la santidad de Dios y eso es grave ya, pero el que peca contra la autoridad de Dios es terriblemente grave. No quiero estar en ese lugar. Que el Señor nos libre de cualquier rebelión en ese sentido, porque terrible cosa es haber conocido al Dios vivo y rebelarse contra lo que Él ha establecido. Que el Señor nos dé esa libertad y la podamos gozar de verdad en Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por habernos dado esta libertad maravillosa.